Ahora se señala que Venezuela ha sido un puente para la penetración iraní, sobre todo con Ahmadinejad en América Latina, vínculos con Bolivia, con Ecuador, con Nicaragua, con Cuba. Eso perjudica la imagen de Venezuela. No solamente perjudica la imagen de Venezuela, sino que es preocupante, porque uno se pregunta si estas relaciones con Irán van más allá de la retórica incendiaria del enemigo común. Y lo vemos a través de la penetración de Irán y la presencia iraní en nuestro país. Imagino que nosotros preocupa enormemente. Primero que nada porque Irán ha sido considerado pues, un país terrorista que exporta el terrorismo, y Venezuela ha tenido un discurso autoritario, se ha visto en los últimos años la postura. Entonces, bueno, hay una visión hacia Venezuela en la cual está poniendo a Irán en el mismo paso que Venezuela. De hecho, en las últimas votaciones en el Organismo Internacional de Energía Atómica, cuando se tocó el tema de Irán, solo votaron por Irán, Venezuela, Cuba y Siria, y por supuesto Irán. Quiere decir que los árabes mismos se alejan de nosotros en la medida en que nos acercamos a Irán. Es que hay una gran preocupación de los países árabes, sobre todo los países del Golfo, con un Irán con una bomba nuclear, que pone en peligro no solamente la balanza de poder, pero una posibilidad de un ataque. Y no solamente lo preocupante es que esto provoca una carrera armamentista dentro de la zona, en la cual están Egipto, Egipto, Turquía y Arabia Saudita, que están empezando, Kuwait también, buscando la tecnología nuclear. Pero es interesante también, Carol, tocar el tema de lo que está pasando en Irán, porque se parece mucho a Venezuela. Tenía mucho petróleo, tenía mucha riqueza, ya no hay para financiar misiones internas en los sectores populares ni para extender la revolución iraní. Incluso están importando gasolina y hay manifestaciones contra Ahmadinejad. Y de hecho hay un nuevo candidato que se presenta, que es el expresidente Hatami, mucho más reformista. Bueno, es muy interesante la situación, como dices tú, es muy parecida. Efectivamente, entraron billones de dólares por razones del petróleo y, como decía un especialista iraní, se puede ser muy arrogante con un barril a $100. Sin embargo, con la caída de los petróleos, se muestra la ineficiencia del gobierno de Ahmadinejad, una economía que ha sido mal gerenciada y donde se está mostrando la corrupción. Aparece el candidato reformista, el ayatollah Khatami, que fue presidente de 1997 al 2005 y que trató de impulsar reformas, no solamente en la economía, a nivel social, pero también en acercamiento. Él propuso el diálogo de civilizaciones, claro. Establecer diálogos con la Comunidad Europea y a través de Estados Unidos. Lo que pasa es que quizás él no tuvo la voluntad suficiente para imponer su política y lo que él le prometió al electorado, porque él fue detenido por los fundamentalistas radicales. En esa época estuvimos en Caracas en un congreso sobre diálogo de cultura y civilizaciones promovido por Irán, pero también nos tocó asistir en Japón a ese contacto entre judíos, árabes y cristianos, y era Hatami el promotor en momentos en que Huntington hablaba del choque de las civilizaciones y la confrontación con el Islam, y Hatami decía, pueden convivir. Además hay países democráticos en el mundo islámico, Turquía, el mismo caso de Indonesia que decíamos. Ahora en Irán, ¿ganaría Hatami? Mira, primero que nada, él tiene que ser aceptado como candidato presidencial. Se ha lanzado la candidatura, pero existe un cuerpo llamado el Consejo de los Guardianes de la Revolución que pueden inhabilitar o no a un candidato. Sí, porque es un Estado teocrático y son en mayoría religiosos los que deciden ese consejo. Efectivamente, decía la premio Nobel iraní Shirin Ebadi que para que haya elecciones realmente transparentes tienen que haber libertades, y en el momento que hay un cuerpo que puede inhabilitar o no a los candidatos ya no son elecciones libres. Sin embargo, es interesante, hay que diferenciar lo que es el gobierno iraní teocrático, religioso, donde se mantienen, pues todo el poder se mantiene en esa cúpula, con lo que es la población. En la población no hay odio a los americanos, más bien hay un interés enorme por los Estados Unidos. Los muchachos se les ha prohibido tocar música occidental, ¿no? Los muchachos, las mujeres. A las mujeres se les impide la libre... El 75% de la población en Irán está de acuerdo con una relación diplomática con Estados Unidos. Por tanto, eso es algo que el ayatollah Hatami, que es realmente el que manda, está viendo en la situación. Ahora, ¿dónde está la inteligencia de Estados Unidos en este caso? Es establecer relaciones con Irán donde no amenacen con que van a tumbar el régimen, para que el ayatollah Khamenei decida sentarse a negociar y que no piense que el precio del diálogo es la extinción del régimen. Ha habido dos ayatollas, el ayatollah Khomeini, que fue el que hizo la revolución del exilio desde Francia, vino a Irán, y ahora Khamenei, que lo ha sucedido. Y el poder realmente está en el ayatollah, el papa, en el sentido cristiano de lo que es el control teocrático del poder, ¿no? Déjame contarte una cosa sobre el ayatollah Khamenei. El ayatollah Khamenei no era el sucesor inicial del ayatollah Khomeini.
había otro gran ayatollah que se llama Montaseri. Montaseri, claro. Exactamente. Y entonces Montaseri, en la época del ayatollah Khomeini, se hizo acerbas críticas contra los derechos humanos y contra la corrupción del gobierno, cosa que provocó la cólera del ayatollah Khomeini y lo forzó a renunciar. En ese momento, Jamenei era presidente de Irán y Jamenei apoyaba el concepto del gobierno teocrático, el Velayat Faqih, del cual hemos hablado, donde el líder supremo es el que controla el Estado. Lo que pasa con Jamenei es que él no tenía las credenciales religiosas, él no era un barja, es decir, una fuente de emulación, no era la autoridad religiosa. Y entonces el ayatollah Khomeini lo que hizo fue enmendar la Constitución para que el líder supremo pudiese ser un clérigo de nivel inferior y solamente tenía que conocer la jurisprudencia y tener capacidad gerencial. Claro, el problema para entender a Irán es lo complicado del sistema político y religioso. Además están también los Pasdaran, que son todos estos guerrilleros a quienes se les financia y han sustituido al ejército prácticamente en milicias populares. Bueno, fíjate, los Pasdaran o los guardias de la revolución es una fuerza militar muy poderosa que tiene sus propios ministerios, que además es una fuerza económica hoy día. Manejan 1/3 de la economía del país. El presidente Ahmadinejad está ligado a ellos. Ahora, como el ayatollah Jamenei no tenía las credenciales religiosas y no tenía el carisma de Khomeini, lo que hizo fue crear redes de apoyo y entre ellos los guardias de la revolución, cuyos líderes él nombra. Entonces los guardias de la revolución lo apoyan. Ahmadinejad venía como coronel de esa fuerza inicial, participó en la toma de la embajada en Teherán en 1989. Y por eso podemos decir que hay un régimen cuasi militar también en el poder en Irán. Ahora, Irán es una cultura, una civilización milenaria, influye mucho en el Medio Oriente, es el segundo país productor de petróleo, el segundo país de gas productor después de Rusia, y lo que pasa en Irán pues va a conmover a la comunidad mundial. Por eso es lo interesante de hablar del tema de Irán y poder conversarlo contigo. Sí, efectivamente, Irán fue un antiguo imperio y es importante saber que todo iraní tiene un pequeño imperio en su corazón. ¿Esto qué significa? Son muy orgullosos, tienen un orgullo nacional. Por eso el programa nuclear que causa orgullo nacional tiene que ser manejado con mucha delicadeza, porque la población lo apoya, porque lo ven como un avance. Y Ahmadinejad utilizaba los avances científicos y militares para buscar la galvanización o el apoyo de la población. Y que venía ese programa nuclear ya con el Shah, lo que pasa es que era antes dirigido por los occidentales y ahora está en función de la revolución y lo que llaman ellos la guerra esa espiritual total de los chiitas hasta imponerse en el mundo occidental. Agradecemos muchísimo a Carlos Pruijnhuber, quien precisamente ha venido trabajando este tema, ha escrito su libro sobre el Medio Oriente y particularmente el tema de los kurdos. Y bueno, son temas que seguiremos conversando en el futuro. Vamos a un corte y más adelante información de otras partes del mundo.